Bien. De los parámetros para nosotros tener una eficiente estimulación eléctrica, pues tenemos que tener cuidado con la colocación de los electrodos. Ya dependiendo del tipo de electrodos que nosotros como fisios vamos a utilizar con el paciente. Existe en el músculo un punto motor. Ese punto motor se denomina así porque hay mayor inervación del nervio periférico, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a producir en ese punto motor una mayor contracción con menor electricidad o corriente eléctrica. Eso se debe a que hay una buena conducción nerviosa, por lo tanto, este estímulo eléctrico va a viajar más rápido, ¿sí? Los electrodos siempre tienen que estar alineados de manera paralela. En cuanto a lo que es el músculo, hay otra modalidad terapéutica de la corriente interferencial que es de manera tetrapolar y ahí sí se pueden cruzar los electrodos. Bien, como indicación o requisito, los electrodos deben de estar separados de uno a otro, casi siempre 5 centímetros, para que la corriente eléctrica o la polaridad esté cambiando. ¿Sí, chicos? Ya les decía que hay diferentes formas de onda. Esta es la alineación eléctrica. Esta es una amplitud de la corriente. Esta es sinusoidal, es una corriente alterna. Y esta otra es una corriente directa, ¿de acuerdo? Entonces, puede haber bifásica, que va a ser de las dos fases, ¿sí? Negativo y positivo. O puede ser monofásica, siempre va a estar en un solo polo o va a tener una polaridad. En este tipo de corriente directa es la corriente galvánica. Casi todas las que nosotros utilizamos como medio físico va a ser de corriente alterna. Cuando aplicamos este tipo de corriente, que es la galvánica, casi siempre va a ser con beneficio de curar o favorecer ese incremento en los tejidos para acelerar lo que es el metabolismo. ¿Va? Nosotros vamos a tener un pulso. Ese pulso va a ser una descarga de ese estímulo eléctrico, esa corriente eléctrica, ¿sí? Ese pulso tiene que tener una duración, tiene que tener una intensidad y tiene que tener una forma. Ahorita les voy a decir de qué formas hay. Se va a expresar siempre en milisegundos y va a tener su microcomputador a nivel dentro de lo que es el aparato, por eso es importante que lean las características para dar tiempos exacto en microsegundos, ¿sí? Por ejemplo, 300 microsegundos, pues va a equivaler a 0.3 milisegundos, ¿sí? Ese es nada más para que tengan ustedes de enterado las características. La frecuencia, nosotros ya sabíamos que va a ser siempre expresada en Hz. La intensidad va a estar expresada en miliamperios. Nosotros cuando ponemos los dos electrodos, empezamos a subirle la intensidad a nuestro aparato, ya sea de manera manual o digital, cuando estamos ¿sí? Entonces, tú le vas a preguntar a tu paciente, ya coloqué los electrodos, voy a comenzar a subir la intensidad en lo que va a aparecer este pulso. Usted me debe de decir cuando empiece a sentirlo. Y ya el paciente te refiere, ¿no? Ah, ya siento cosquilleo, ya siento más, ya me duele. Entonces, debe de ser ese pulso a tolerancia del paciente, regulado por el terapeuta su intensidad. ¿De acuerdo? La duración del pulso, pues va a haber dos estimulaciones.
La sensitiva, que va a ser de pulsos cortos y su amplitud va a ser de corriente baja, y la estimulación motora va a ser de pulsos largos y amplitud larga, ¿sí? En nuestros aparatos convencionales, que son como los TENS, casi siempre va a venir alrededor de 200 a 300 microsegundos. Ya viene fijo. Quiero que revisen sus características de sus aparatos, los que ya los tienen. Las unidades o los aparatos más grandes, tú los puedes ajustar de acuerdo al pulso que quieras. Esta nada más es una comparación de la duración de pulso, las fibras que estimulamos a nivel sensitivo motor y cuando existe dolor. Hay una tabla de parámetros que es recomendado en cuanto a la duración del pulso y la frecuencia que tú puedes manejar. Por ejemplo, quieres un fortalecimiento muscular, que es el primer parámetro objetivo que nos da de tratamiento. La frecuencia de pulso debe de ser de 35 a 80. La duración de pulso de 150 a 200 y así sucesivamente, ¿sí? Eso es nada más para que ustedes tengan el conocimiento. Ya casi vienen todos entre 200 y 300 en microsegundos en aparatos convencionales, como ya les decía. Bien. Las formas de los pulsos va a haber de diferentes formas, que está la de rectangular o cuadrado, tiene una instalación y un final brusco, se mantiene, pero cuando termina, obviamente desciende muy rápido, su amplitud cambia muy rápido, entonces, sí debemos avisarle al paciente. La senoisoidal o sinusoidal, o la que es como ondulada, esta obviamente va a ser con mayor facilidad en la obtención, va a ser un sector de la corriente alterna, y obviamente que este tipo de pulso va a estar en las corrientes de dinámicas y obviamente va a ser más apropiada para nuestros pacientes. El pulso de ascenso progresivo, este pulso obviamente va a ser para el tratamiento que tengamos un músculo denervado, o sea que el nervio periférico tiene alguna alteración y queremos que muy brusco llegue este pulso y estimule al nervio periférico, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener nuestra duración. Por ejemplo, es un pulso rectangular, va a tener su amplitud, por eso su inicio y su término es muy agresivo. ¿Sí, chicos? Puede ser de esta manera, dependiendo la duración, que dure en microsegundos, y puede ser monofásico, solo una fase, o puede ser bifásico, ya sea senozoidal, está la senozoidal, la rectangular o la que es como triangular, ¿sí? La polaridad, pues, es dependiendo el efecto que vayamos a obtener. Casi siempre vamos a obtener un efecto químico en la piel, ya sea una acidificación o una alcalinización de acuerdo al tratamiento de nuestro paciente. Entonces, en este tipo de cambios de polaridad se va a dar en tratamientos de corriente galvánica. Los pulsos bifásicos, pues obviamente que van a equilibrar ese efecto químico en ambos polos, positivo y negativo, y los pulsos compensados, obviamente que va a ser aquella electroestimulación neuromuscular
que va a consistir en las dos fases a la misma carga, ¿sí? Bien, los electrodos. En esta imagen podemos ver los diferentes tipos de electrodos. Se llama silicona dopada de caucho o de carbono. Son unos negros. Su medio de acoplamiento son a través de gel o también se cubren con una esponja que se llama Spontex, que es como si fuera, ¿qué será? No es como tipo foamy, no lo es, porque se tienen que humedecer y tienen que mantener esa humedad para que pueda transmitir ese estímulo eléctrico, ¿sí? Estos electrodos, a diferencia de los otros, se tienen que fijar. Se fijan ya sea con cintas de velcro o si no tienes ni siquiera velcro, puedes hacerlos con vendas, que a veces tenemos nosotros como material. Y obviamente la presión tiene que ser recíproca en todo el electrodo, ¿sí? La vida que tienen estos electrodos de caucho, de carbono o de silicona dopada, dependiendo la característica principal de cada uno, es aproximadamente de 6 meses. Ustedes, la ventaja de estos electrodos que se utilizan en aparatos un poquito más grandes, no tan portátiles, pero no vas a estar tú como oficio comprando electrodos de los desechables, te van a durar un poquito más. Bien, la colocación es bien importante como oficios en este tipo de electrodos, ¿va? En este tipo de electrodos tenemos que fijarlo bien para que haya buena adherencia y la corriente eléctrica tenga un equilibrio y podemos obtener nuestro beneficio en nuestro paciente. Si no, ¿qué puede pasar si yo no fijo bien mi electrodo? El paciente te va a referir malestar, te va a referir que le pica o que no está pasando bien la corriente eléctrica. Y a veces nos confiamos como oficios. Ay, no le está pasando la corriente eléctrica. Permítame, déjenle subo la intensidad. Y si el electrodo no está bien colocado y tú haces presión y le estás subiendo la intensidad, pues, ¿qué creen que va a pasar? Le vas a dar una descarga eléctrica a tu paciente. Entonces, pues, ¿se le va a quitar el dolor? No, al contrario, le vas a aumentar el dolor, ¿va? Bien. Hay otros electrodos, chicos, que es como en esta imagen. Son los electrodos de ventosa. Estos son de manera cúpula, tienen una goma muy flexible. Aparte de generar este estímulo eléctrico, recuerden que las ventosas succionan, ¿sí? Entonces dan como un micromasaje y al mismo tiempo dan un estímulo eléctrico. Bien. La diferencia de los de caucho o silicona dopada o los de carbono, que como generan un vacío, se succiona lo que es la piel y no los vas a estar fijando, se quedan. Entonces, sí son recomendables, pero también hay que tener cuidado con este tipo de aplicación de electrodos de ventosa, porque a veces podemos generar un hematoma de acuerdo a la sensibilidad del paciente por un exceso de vacío, ¿sí? Están los más comunes y los más fáciles para un fisio, que son los electrodos autoadhesivos y desechables. Hay de diferentes diámetros, centímetros cuadrados, que son los rectangulares o los que son en cuadrado. Estos, nada más yo les sugiero, a la hora de que la terminal del electrodo, ustedes separen el electrodo del cable, háganlo siempre a nivel de la cabecita, porque si lo jalamos de más, podemos lastimar nuestros cables. Y pues obviamente que vamos a alterar el cable y a la hora de alterar alguna parte de nuestro aparato, pues se va a ver reflejado en nuestros pacientes, ¿sí? Lo indicado con estos tipos de electrodos
es que nosotros como oficios debemos de cuidarlos de las gomitas. Tienen una gomita adherible, los tenemos que limpiar con agua, se limpian con ligera agua. ¿Por qué? Porque a veces te quedan vellitos del paciente y a veces queda mugre. Si es, por ejemplo, una piel que ya está en regeneración, a veces se nos quedan esas células muertas, como se dice, y tenemos que estarlo limpiando. Lo recomendable es que cada paciente tenga su kit de electrodos, pero no se hace por cuestiones económicas y lo más recomendable sería por cuestión de higiene. Porque imagínate tú como paciente que hayas tenido un paciente, no sé, con un tratamiento de fascitis, o sea, estoy hablando de una fascitis plantar, y que esos electrodos a ti te los pongan en el hombro. Entonces, pues sí hay que tener mucho cuidado detrás de cámaras, se dice, nosotros como oficios, porque, por ejemplo, yo no hago cosas que a mí no me gustaría que me hicieran si yo fuera su paciente. Entonces, siempre hay que cuidar bien nuestro material y hay que tener higiene con nuestros pacientes. ¿Sí, chicos? Estos electrodos ustedes los pueden encontrar a un costo accesible. Hoy en día, pues ya hay mucha producción, ya hay muchas fabricantes y también distribuidores, y hay mucha competencia. Esos son los más usuales. ¿Sí? Bien. Es bien importante que nosotros conozcamos la interfase de electrodo-piel. ¿Por qué? Porque acuérdense que el electrodo tiene que estar bien adherido, como les explicaba, para que tengamos un buen conductor, que es nuestra piel, y no haya esa impedancia, esa limitación o esa resistencia a la hora de que nuestro estímulo eléctrico tenga que llegar a nuestro tejido. Entonces, ¿qué yo sugiero a los pacientes una vez que vienen a tratamiento? Que por favor no traigan crema sobre la zona a tratar, o que no se hayan puesto alguna otra pomada, porque suelen hacerlo, o algún producto de aromaterapia. Bien. Los tiempos de tratamiento, pues tú como oficio, ya si tienes tus indicaciones médicas, obviamente que te los vamos a respetar. Casi siempre para obtener un resultado con la corriente eléctrica, vamos a tratar como mínimo de 10 a 20 minutos y dependiendo el objetivo principal que quieras. Porque, por ejemplo, una reeducación muscular que te envíen como objetivo en algún músculo, digamos el músculo cuádriceps. Ustedes saben que el cuádriceps tiene 4 vientres. Entonces, si vamos a activar el vasto interno, no sé, y le pides tú al paciente apretar una pelota para hacer un isométrico, vaya, bien, entonces sí te requiere más tiempo, porque vas a poner una corriente de tipo rusa, ¿sí? Corriente eléctrica que se llama rusa, donde vas a tener un tiempo de contracción y un tiempo de relajación, y te lleva más de 20 minutos, ¿va? Los signos que tú debes de estar alerta con tu paciente en cualquier tipo de corriente eléctrica es que no haya dolor, principalmente, que sea agradable. Si hay dolor con la corriente eléctrica, es porque hay algo mal, o no están bien aplicados o no está haciendo un buen efecto, ¿sí? Y que puede haber fatiga muscular, que el paciente te refiere que el músculo está tetanizado o que tiene fasciculaciones o que también pueda presentar algún calambre muscular.
¿Dudas? ¿Inquietudes? Tomar agua. ¿Ya despertaron? Bien. Una vez ya visto generalidades de lo que es la electroterapia, nos vamos a pasar a una corriente que es muy conocida, muy usada, que es la TENS. Viene de una definición en inglés y como traducción va a ser una estimulación nerviosa eléctrica transcutánea. La corriente TENS es una corriente de baja frecuencia. Se puede utilizar de 3 modalidades. Está la convencional, que es de frecuencia baja y baja intensidad. Perdón, frecuencia alta y baja intensidad. La de frecuencia baja e intensidad elevada y la de en selvas. Los TENS los podemos encontrar, ustedes a lo mejor ya se dieron cuenta. Son aparatos portátiles. Estos aparatos, mientras tú sabes dominar el pulso y el tiempo del pulso y la frecuencia que vas a utilizar con tu paciente, un TENS te puede dar mucho para trabajar con muchos pacientes y disminuir el síntoma del dolor, ¿va? Entonces, no es tan pesado, son aparatos ligeros. Si en caso de que tengas que dar tratamientos a domicilio, pues va a ser muy favorable. Les digo por experiencia, a mí un TENS me sirvió de mucho, y pues es lo más beneficioso como uno para fisio. Bien. Los parámetros, pues obviamente vamos a ver la frecuencia y el pulso, como va a estar trabajando, ¿sí? Hay 3 tipos, les decía, el convencional, que su frecuencia va a ser alta a una baja intensidad. En intensidad, ustedes son moderadores de ella. La frecuencia va a estar entre un 80 a 120, 150 Hz en este tipo de parámetros. En esta modalidad podemos obtener disminución del dolor, y en frecuencia baja, que estamos hablando de 1 a 5 Hz, vamos a tener que regular una intensidad elevada, ¿sí? No sé si me entienden. Y obviamente que las micropulsaciones o los pulsos van a correr diferente. Y en salvas también va a estar entre 1 a 3 Hz y obviamente que va a ser distinta. Las salvas es como si nosotros tuviéramos el pulso muy frecuente, ¿sí? Así como les quisiera explicar. Como que llega un punto determinado, se detiene, y otra vez un punto determinado y llega el pulso, ¿de acuerdo? Y en estos 2 tipos, en el convencional y en el de frecuencia baja, siempre va a estar un periodo el pulso, ¿va? Del que más utilizamos nosotros es el convencional de frecuencia alta y baja intensidad, para dolor. Inclusive todos son para dolor, pero dependiendo qué fibras quieras estimular, ¿va? Les puse de cada parámetro las fibras que vamos a estimular, cómo lo debemos de utilizar. Ya les decía que la TENS convencional es la primera opción en casos agudos, también lo podemos utilizar. En casos crónicos también es la más utilizada, es la que el paciente nos tolera un poquito más. Vamos a percibir como esa vibración
vamos a obtener esos pulsos de 80 Hz hasta 150 Hz. Tú lo puedes regular y va a ser obviamente a baja intensidad. Déjame ver más. Las fibras que vamos a estimular son las tipo A, las beta. ¿De acuerdo? Acuérdense que hay alfa, beta y delta. Bueno, esos son los parámetros en cuestión de la aplicación. Tenemos que los pulsos van a ser monofásicos, van a ser de forma rectangular, pero también puede ser bifásico. La intensidad o la dosis que tú le vas a poner a tu paciente va a ser de acuerdo a la tolerancia de tu paciente y tú vas a ir regulando esa intensidad de manera manual. Cuando nosotros ponemos una frecuencia, ya sea más baja de inicio de 80, si ponemos de 50 a 100 Hz, va a ser una intensidad moderada. Si la pones de 80 a 150, obviamente que va a ser una intensidad un poquito más alta, ¿sí? Pero si la bajamos de lo que es de 100, más o menos como de 50, 70, 70, 80, vamos a obtener una mayor efectividad. Una vez que nosotros podamos hacer el acceso a nuestra práctica, vamos a identificar estos pulsos, vamos a identificarlos en la intensidad que nosotros los vamos a ajustar y en la frecuencia que los vamos a poner. En la colocación de los electrodos, pues como les decía, tiene que ser de manera paralela. En TENS hay diferentes tipos de aplicación. Puedes poner donde está el dolor, donde lo puedes, déjame ver si, sí lo puse. Bien, de esta manera, ya casi porque se nos va a acabar el tiempo. Nuestro punto doloroso es el epicóndilo, ¿sí? Porque tiene una epicondilitis. Puedes poner el electrodo positivo en el dolor. Puedes poner los dos electrodos a nivel paralelo en medio del dolor. Puedes agarrar lo que es el nervio radial, el nervio que inerva esta zona o estos músculos, o sobre el dermatoma, ¿sí? Es bien importante que ustedes exploren y le pregunten el nivel que tiene el paciente el dolor. Precisamente cuando nosotros hacemos prácticas con pacientes, tenemos que explorar, obviamente, tenemos que hacer la escala de la EVA, la escala de valoración analógica del dolor, preguntarle porque tenemos que hacer el reporte, nuestra nota de terapia física. Entonces, tú como oficio debes de determinar si hay un punto muy doloroso, si lo vas a poner sobre el punto doloroso o alrededor del dolor, ¿sí? Estos son otros esquemas también que les puse de otras partes del cuerpo, dependiendo de donde tengamos el malestar, ya sea el miembro superior, por ejemplo, en lo que es el nervio ciático, que nos llegan muchos pacientes, hay que explorar dónde presenta más dolor y nosotros podemos aplicarlo. Entonces, maestra, por ejemplo, para una contractura, ¿es recomendable los TENS para el dolor? Sí, sí. Pero primero en una contractura hay que relajar el tejido y luego puedes intervenir. También puedes intervenir con técnicas manuales que te van a ser más efectivas,
porque tenemos que estirar esas fibras musculares que están Entonces contraídas. puede ser primero un masaje descontracturante y después colocar los electros, los TENS. Yo el masaje lo dejaría al final. Podría aplicar primero calor y luego podría aplicar electro, puedo aplicar ultrasonido y ya el masaje lo dejo al final para tener más preparado mis fibras musculares, porque con el masaje vas a estirar las fibras musculares y junto con el ejercicio terapéutico. ¿Sabes? ¿Dudas? Se me va a cerrar Zoom, ya no me quiere. El viernes nos vamos a ver. Traten de darle una leída.